Hola, buenos días. Que sea el Señor Jesucristo bendiciendo tu vida, dándote muchas felicidades y buenas noticias en este bello día que iniciamos, en este día que arrancamos un día más de vida, un día más que nos acercamos a la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios, tú que me estás viendo en esta mañana. Son las 6:32 de la mañana en nuestro devocional. Y qué bendición poder continuar orando, poder continuar llevando una palabra de aliento, una palabra de bendición para tu vida, para mi vida y para todas esas personitas que tú compartes ese video y esta palabra de bendición para ti, para tus seres queridos. Quiero invitarte ahí donde tú estás a que cierres tus ojos por un instante y le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Cierra tus ojos un instante. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, por tu familia, por tus seres queridos. Amado Dios, eterno Padre de la gloria, te damos gracias, mi amado Rey, en esta mañana. Que sea tu gracia, que sea tu favor, que seas tú, Señor, iluminándonos a través de la Escritura, a través de la palabra. Háblanos en esta mañana, Señor. Tal vez nos acostamos con cargas, con dificultades, con situaciones difíciles en nuestra mente, en nuestro corazón. Tal vez no pasamos una mejor noche, pero Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Un nuevo día nos espera, un nuevo amanecer nos alumbra, Señor. Tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Por eso venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, buscando tu favor, buscando tu misericordia, buscando ese anhelo por estar contigo, mi amado Rey, mi amado Jesús. Gracias, mi Cristo amado de la gloria, porque me tienes con vida hasta aquí, hasta ahora, Señor. Gracias porque me has guardado de la peste. Gracias porque me has guardado de la enfermedad. Gracias porque me has guardado, Señor, en mi espíritu y en mi alma, para ti, mi amado Jesús. Te doy gracias, Señor, y te entrego este nuevo día, esta nueva mañana en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, parece que aquí estamos en la bendición del Señor y quiero llevarte rápidamente, quiero compartirte rápidamente una hermosa palabra ahí en el Salmo 91:5. Hemos venido estudiando esta serie y hemos aprendido muchas cosas muy lindas, muy bonitas y muy importantes. Recordemos que el Salmo 91 es un salmo de binarios, es un salmo que tiene versículos pares y que tanto el impar como el par tienen situaciones en común. Y esto es lo que lo hace hermoso, esto es lo que lo hace atractivo a nuestra audiencia, se podría decir así. Mira que estudiamos en los primeros versículos del Salmo 91 cómo Dios era nuestro escudo, cómo Dios era nuestro castillo, cómo Dios con sus alas y sus plumas nos cubría, cómo Dios nos bendecía, cómo Dios nos guardaba, cómo Dios estaba ahí como ese Padre protector, ese Padre que anhela siempre guardarnos, y podíamos estudiar eso en los primeros versículos. Hoy tenemos el privilegio de meditar en el Salmo 91:5. Vamos a leer el 5 y el 6 porque queremos ahondar mucho más allá de su palabra. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 91, verso 5 en adelante, y dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
No temerás frente a la oscuridad, nos dice aquí el salmista. Mira que la noche antes de la batalla, la noche antes de enfrentarse hacia una situación difícil, es esa noche con mayor ansiedad, con mayor miedo, con mayor sensación de un miedo atrapante en su corazón. No sé si usted haya experimentado esta situación, yo sí lo he hecho. Cuando el día anterior tenemos una entrevista laboral al día siguiente y es muy importante, entonces ni siquiera podemos dormir, ni siquiera podemos descansar de estar preocupados pensando cuando al día siguiente tenemos que tomar una decisión siguiente, o cuando tenemos que cancelar un dinero y no lo tenemos, o cuando nos van a hacer una cirugía o una operación médica. Esa noche anterior, a eso se le conoce como terror en la oscuridad, como miedo en la noche. Y es allí donde este versículo nos habla acerca del temor. Incluso algunos hemos tenido el temor de perder nuestra vida. No sé si usted se haya encontrado en riesgo de su vida. Yo sí, en alguna época de mi vida temía por mi vida, por encontrarme en lugares de difícil acceso y de muy peligrosos. Así que es una experiencia aterradora. Y esto lo vivían los guerreros en la época pasada, en la época del pueblo de Israel, cuando luchaban, cuando batallaban. Ellos sabían que al día siguiente tenían que enfrentarse, sabían que al día siguiente tenían que enfrentar alguna situación difícil. Y les embargaba ese miedo, les embargaba ese temor. Y pensamos ahí en medio de ese temor que solo nos tenemos a nosotros mismos para superar esas adversidades y esas dificultades. Pero es allí donde este versículo sobresale y nos instruye el salmista y dice: no le temas al temor. Usted me va a decir: ¿cómo así? No le temas al temor, no entiendo. Sí, esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. A que no pensemos en sentirnos capaces o en sentirnos incapaces o débiles para superar ciertas situaciones, ciertas dificultades en la vida, ¿no? Dios dice: no importa cómo las cosas que vengan, los problemas y las situaciones que vengan a nuestra vida, lo que Dios anhela es que nosotros declaremos con fe, es que nosotros le creamos a Dios, de que pase lo que pase, encuentro refugio, encuentro un resguardo en Dios, porque sus promesas son eternas, son vivas y eficaces. Dios no quiere que nosotros vivamos en el temor, en la ansiedad, en la duda. A esto se le conoce como el terror nocturno. Del mismo modo, tendremos que proceder, como lo dice allí, con las saetas que sobrevuelan de día. Esas flechas encendidas de fuego que eran dirigidas por los enemigos, esas flechas que atacaban la integridad de las personas, son las mismas flechas que el enemigo muchas veces dirige hacia nosotros. ¿Qué flechas le estoy hablando? Son flechas de duda, de incertidumbre, de miedos, de ansiedades, de qué va a pasar el día de mañana, de qué va a ocurrir mañana, si voy a continuar con mi empleo, si voy a continuar con mi pareja, si me va a abandonar, si mis hijos se van a ir de casa. Esos miedos y esos temores son los que sobrevuelan el día a día, esas flechas encendidas. Así que no dejes que el enemigo nos ataque, porque atacarnos. Él quiere atacarnos ya sea en lo espiritual como en lo mental, también en lo material. Pero vemos que esas cosas son pasajeras. Si estamos aferrados de la mano de Dios, creamos por fe, creámosle a Dios con todo el amor, con todo el gozo, con toda la paz, como nos indica este versículo, que el Señor nos hará libres de cualquier calamidad, de cualquier dificultad. Por otra parte, el Salmo
91:5 nos está hablando de un terror nocturno. Cuando habla de noche, se refiere a invisibilidad, a algo que no se puede ver, algo que es oculto, la imposibilidad de ver algo que ocurre en la oscuridad de la noche. Cuando habla de no temer al terror nocturno, se refiere al miedo que tenemos de las cosas invisibles, de lo que no se ve. Por ejemplo, situaciones que no han ocurrido, pero nos hacen sentir temor. Y esa es la estrategia en la que el diablo opera y se mueve, haciéndonos tener miedo de las cosas que ni siquiera han pasado. A esto la Biblia le llama el terror nocturno. Pero en comparación con como sigue el versículo, dice la saeta que vuela de día. Cuando habla de día, se refiere a lo visible, a lo que podemos ver, a lo que podemos palpar. Está hablando de una saeta. Una saeta es una flecha que la podemos tocar, que la podemos palpar. A esto se refiere cuando habla de la saeta de día. Entonces el salmista nos dice, por una parte, que existen temores invisibles e imaginarios, pero por otra parte nos dice que existen temores invisibles que no son reales. Así que invisible por una parte e invisible y real, imaginario por otra parte. Cualquiera de las dos nos genera miedo, nos genera temor. Estos temores vienen incluso desde el comienzo de la creación. ¿Por qué? Porque así como por el pecado entró la muerte, dice la Escritura, detrás de ella también entraron sus antecedentes o sus antecesores, se podría decir de esta manera. Porque si nos fijamos, la enfermedad entró y es causante de muerte. Por causa del pecado, la enfermedad entró, vino por causa del pecado. No solamente entró la muerte, sino también vino enfermedad, vino aflicción, vino la hambre, vino la maldición de la tierra. Muchas cosas vinieron a causa del pecado. Y si nos fijamos, cuando el Señor busca a Adán en el paraíso, después de que él había pecado, después de que él le había fallado y desobedecido, entonces él le dice ahí en Génesis, capítulo 3, verso 10, le dice: Adán, ¿dónde estás? Entonces él dice: oí tu voz en el desierto, dice Adán, oí tu voz en el desierto y me escondí porque tuve miedo. Así que ahí aparecen algunos sentimientos que no existían antes. Vemos que nuestra naturaleza ahora, la del ser humano, es distanciarnos de Dios. Que nuestra naturaleza como hijos o como hombres es apartarnos de Dios a partir de que entra el pecado. Así que aparecen algunos sentimientos contrarios a lo que ocurrían antes de que pecara Adán. Adán quería antes ir a buscarlo en todo momento. Adán quería ir a buscarle, a encontrarse con él, a pasar tiempo con él, pero ahora él quiere esconderse. Y el miedo aparece después de que pecamos. Antes convivíamos con animales, con fieras, vivíamos expuestos, desnudos, y no nos sentíamos frágiles, no nos sentíamos temerosos ni avergonzados. Pero después del pecado, ahora nos sentimos expuestos, nos sentimos desnudos, y sobre todo aparece ese sentimiento, un sentimiento que Dios no creó, un sentimiento de miedo, un sentimiento de culpa, un sentimiento de temor, de ansiedad, de angustia. Y es algo invisible, como lo venía yo diciendo aquí. Ese es el miedo. Entonces dice el Salmo 91:5 que tan difícil y tan incomprensible de manejar es en realidad este problema. Esa amenaza real, visible, palpable, pero también es tan grave y nos hace tanto daño como esa amenaza invisible e imaginaria. Sabemos que hay aflicciones y dificultades reales, palpables, pero también Satanás usa las cosas invisibles para atacarnos, como nuestra imaginación, como nuestros temores internos. ¿Sabes algo? Isaías en el versículo 53 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La obra de Cristo pagó todo esto. La obra de Cristo tuvo que actuar para curar nuestras enfermedades, pero también tuvo que pagar para cuidar el castigo de nuestra fe, para cuidar nuestra paz, para pagar por nuestra tranquilidad. De estos dos componentes, vemos que el componente de lo que es palpable, real, pero también de lo que es imaginario e invisible, como la tranquilidad, el Señor tuvo que hacerlo de esa manera. El Señor tuvo que morir por las dos situaciones. No entiendo por qué tenemos miedo al mañana, no entiendo por qué tenemos miedo a las situaciones difíciles, si Jesucristo mismo ya pagó por las dos. Tanto por sus llagas fui curado, fui sanado, y también Él pagó por el precio de mi paz, por el precio de mi tranquilidad. Jesucristo ya lo hizo. O sea que a ti tal vez te está afectando una saeta que vuela de día, que es palpable, que la podemos ver, un peligro real. Basta con ver un noticiero y enterarnos de las situaciones que atraviesa nuestra nación, el mundo entero, con esta pandemia que aún continúa con fuerza, que aún vemos miles de muertos, que vemos un noticiero en donde el pueblo se rebela contra su gobierno y se levantan y hay una serie de violencia y de desmanes. Basta con ver esos problemas reales y palpables, y existen enfermedades y pestes, etcétera. Son reales. Pero luego también existe una amenaza, y es el sufrimiento. A eso se le llama el terror nocturno, lo dice la Biblia. Se refiere a ese componente emocional, a eso que sentimos en nuestra mente, en nuestro corazón, ese temor, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad por el que va a pasar. La ansiedad que estamos sufriendo, y tal vez algunos queden con traumas, con dificultades emocionales a raíz de sus miedos, de sus temores. Y es comprobado científicamente que esto ocurre. Consecuencias a causa de las dificultades que hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra vida, situaciones traumáticas que afectaron nuestros sentimientos y nuestras emociones. A esto la Biblia le llama terror nocturno. Pero ¿sabe algo? Dios dice: no temas al terror nocturno, no temas a las consecuencias, no temas a los traumas, no temas a los miedos, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Lastimosamente los seres humanos somos fáciles de engañar, fáciles de dejar que el miedo nos embargue, que el miedo nos llene. Temores invisibles, temores imaginarios que no son como una saeta que vuela de día, pero que a la vez podemos temerles. Así que el Señor nos invita en esta mañana a no temer. Nos invita a que en Él podemos lograr superar el temor, los miedos. Logramos vencer las consecuencias emocionales, mentales, subconscientes o inconscientes, diría yo, de los temores que alejan nuestra alma, que aquejan nuestro espíritu. El temor de lo emocional, de lo imaginario, escenarios sumamente peligrosos que nos imaginamos en nuestra mente, como tristeza, dolor, angustia, miedo. De eso nos quiere liberar el Señor en esta mañana. Y te digo una cosa: el solo hecho de acercarte a Dios te libera de ese temor, te libera de ese miedo. ¿Sabes? El solo estar aquí en esta mañana conmigo haciendo nuestro devocional de fe, haciendo tu devocional en familia o de manera individual, permite que no tengas temor. Permite que en el momento de que venga el terror nocturno y que venga esa saeta a atacar, salga y que no tengas temor, que no tengas miedo. El momento de solo acercarse a Dios hace que nuestros miedos se vayan, que nuestros temores se aparten. Y eso es lo que nos quiere enseñar aquí el salmista, a que nos acerquemos a Dios para que el temor se vaya de nuestras vidas. Las personas viven con incertidumbre, con miedos, con temores ahí en la tierra, ahí en el mundo. Pero nosotros, tú y yo, los hijos de Dios,
no podemos vivir en temor, no podemos vivir en cobardía, no podemos estar pensando que el mundo nos dará una solución, pensando en que los hombres nos darán una solución. Nuestra solución se llama Jesucristo. Oremos. Padre amado, eterno de la gloria, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque me has hablado a través de tu palabra, Dios. Gracias porque me has mostrado la senda que tengo que seguir, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres bueno. Porque en tu palabra, Señor, me exhortas a no tener miedo, a no tener temores. Que sé, Señor, que existen situaciones reales, latentes, palpables, como la enfermedad, como la aflicción, como el desempleo. Pero también existen situaciones invisibles que usa Satanás, como el miedo, como la duda, como la ansiedad, como los temores. Ya sea el terror nocturno, que es invisible, como la saeta, que es visible, que vengan a atacar a mi vida, Señor. Como decía el Salmo 91:3, me cubriré, Señor, con tus alas, y bajo tus plumas estaré guardado, mi amado Dios. Porque tú eres ese escudo, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, Dios. ¿De quién temeré? Perdóname, Señor, si me he apartado de ti. Perdóname, Señor, si me he alejado de tus mandamientos, de tus preceptos. Perdóname, Señor, si me he dejado llevar por la corriente de este mundo, por los afanes de la vida, por la ansiedad, por el estrés, por la amargura. Perdóname porque no he descansado en ti, sino tal vez en pastillas, sino también tal vez he descansado en tratamientos médicos, tal vez he descansado en situaciones que ofrece el mundo, situaciones pasajeras, y no he venido a descansar en lo que es eterno, en lo que es para siempre, que es tu presencia, mi Cristo amado. Gracias, mi Señor, por hablarnos en esta mañana. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte amén ahí al Señor. Te doy gracias y te bendigo porque en esta mañana queremos exhortarte a que continúes haciendo tu devocional de fe, a que continúes levantándote cada mañana muy temprano a orar, a pedirle al Señor que nos acerquemos más a Él, que nos permita acercarnos más a Él como personas, como familias, como iglesia, como hijos suyos que somos. Así que te animo a que continúes haciendo tu devocional diario, a que continúes con nuestras transmisiones ahí, siendo fiel al Señor. No siendo más, me despido sin antes bendecirte y que esta promesa que está en el Salmo 91, 5, 6 te acompañe durante todo el día. Porque recuerda una cosa, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga en este día.